Hola, muy buenas noches. Esto es Economía en Línea. Nuevamente es un placer estar con ustedes este día domingo. Hemos escogido a las 8:30 porque había mucha gente que me pidió que sea esta hora. Estamos comenzando a hacer nuestra audiencia. Bienvenido, José. Les quiero comentar que hoy vamos a hablar un poco del déficit público y las consecuencias que eso tiene sobre la economía. Para comenzar, vale la pena dar algunos datos. El déficit público no es otra cosa que la diferencia entre lo que el gobierno gasta e invierte en diferentes tipos de ítems del Estado y los ingresos que tiene. Estos ingresos generalmente vienen de los impuestos y probablemente el impuesto más importante en Bolivia, sin duda alguna, es el impuesto directo a los hidrocarburos y obviamente otro impuesto tremendamente importante son las regalías, ya eso desde una perspectiva un poquito más regional. Entonces, cuando hay déficit, hay el desencuentro entre los gastos y los ingresos. Este déficit ha comenzado el 2014. Antes de eso teníamos superávits, varias veces superávits, por más de 8 o 9 años han habido superávits. El déficit público comienza el 2014, primero con 3.4% del Producto Interno Bruto, o sea, de toda la riqueza. Es una forma de medir, es viendo qué pasa con, en relación al producto. Entonces, 3.4 el 2014, 6.9 el 2015, bajamos levemente a 6.6% del PIB en el año 2016 y para este año que ya recorre su medio tiempo, el déficit público podría llegar a 7.8%. Para cualquier parámetro internacional, este es un déficit tremendamente fuerte. Y como he puesto en mi artículo de hoy, que voy a mencionarles algunos datos, por ejemplo, nuestros ingresos, obviamente, ¿qué ha pasado? Que el gobierno, como se apagó el motor externo de las exportaciones, hemos perdido aproximadamente unos 4.000 millones de dólares por año en exportaciones. Esto ha generado menores ingresos, especialmente del impuesto directo a los hidrocarburos. Este bajó de alrededor de 11% a algo como 4%. Entonces, esta es la caída más importante que hay en ingresos. También vale la pena conectar dos conceptos. No voy a entrar mucho al detalle de los datos, que después los podemos mirar con un poquito más de calma. Esto está conectado también al déficit comercial. Es interesante, este déficit público se activa, si quieren, a partir de lo que es el déficit comercial. El momento en que Bolivia deja de exportar la enorme cantidad que estaba exportando, especialmente vinculado a gas, minerales y soya, inmediatamente se comienza a producir un déficit comercial. Ahora, ese déficit comercial contagia a un déficit público. A eso se llama la teoría de los dos gemelos, cuando tienes déficit público y tienes déficit comercial. Entonces este déficit ha ido creciendo, creciendo y ahora obviamente se ha vuelto una situación compleja. Por definición, un déficit público no debería ser un problema. Si uno es un keynesiano, yo me identifico con el pensamiento keynesiano, y como verán, el pensamiento keynesiano pues tiene varias vertientes, pero un keynesianismo responsable no necesariamente se asusta con un déficit público, siempre y cuando esté asociado a futuras inversiones y gastos que en el futuro tengan mayor desarrollo económico y genere, por supuesto, ingresos para cerrar la brecha que se ha construido en el corto plazo. Como ustedes saben, Keynes recomendaba, después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir las economías en el mundo, decía, bueno, lo que tenemos que hacer es, el gasto y la inversión pública debe ser elevado, de tal manera que salimos de la crisis. ¿Y cuál era la crisis después de la Segunda Guerra Mundial? Crisis de desempleo, crisis de aparatos económicos parados, ¿no es cierto? Ese era un poco el concepto. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años en el país? El gobierno ha seguido esta línea, pero ha seguido lo que técnicamente se conoce como el keynesianismo vulgar, que yo lo he traducido para la jerga nacional en el keynesianismo de guitarrear. Este es el que cree ciegamente que solo hay que aumentar el gasto público y la inversión pública en cualquier sector, en cualquier área, en cualquier volumen, y automáticamente la economía
va a comenzarse a recuperar porque estás prendiendo el motor interno, dado que se apagó el motor externo asociado a precios fabulosos de las materias primas de los últimos 10 años. Ustedes me han oído hablar varias veces a través de este canal que Bolivia en ese periodo recibió cerca de 60.000 millones de dólares adicionales, medio plan Marshall a precios de hoy, y fue una inyección de plata fabulosa. Pero ese ciclo ha terminado. Por lo tanto, el país ha comenzado a tener problemas fiscales. Entonces el gobierno dice, sigamos gastando, sigamos invirtiendo, que en algún momento la cosa va a cambiar. A ver, ahí la primera interrogante es decir, bueno, el shock externo negativo, es decir, esta caída de los precios de las materias primas, es una acción que de corto plazo, por lo tanto temporal, o es permanente? Esa es la primera pregunta que uno debe responder. Y hasta ahora, dados los indicadores, cómo están especialmente del precio del petróleo, es muy poco probable que este vuelva a $110 el barril, que equivalían a 11 dólares el millar de pies cúbicos de gas, dada la conversión que se hace en nuestros contratos. Puede que nos estemos recuperando de 48, 49 y en algún momento llegue a 60 el precio del petróleo. Eso no va a generar lo que habíamos tenido en el pasado de ingresos. Entonces, es muy probable, yo diría que es altamente probable que la economía boliviana lo que esté enfrentando es un shock permanente de ingresos y por lo tanto su economía debería ajustarse a ese tipo de nuevo escenario. Ahora, el gobierno dice, bueno, no se preocupen, volvamos a explicar lo que es el keynesianismo de quitarle. Dice, bueno, yo voy a seguir invirtiendo. De hecho, la inversión pública hasta el año pasado ha sido superior a los 5.000 millones de dólares y este año 2017 se pensaba que podía superar con muchas creces los 6.000 millones de dólares. Recordemos que este dólar ha subido de 500, 600 millones de dólares el año 2006 a más de 5.000, que cerca de 6.000 millones de dólares en el 2016 y probablemente el 2017. Ahora, por supuesto que esta inyección de dinero en la economía activa lo que se llaman los multiplicadores keynesianos. Y esto no es más que cómo un dólar o un boliviano que entra a la economía se convierte en 1.30 centavos de boliviano. Es decir, por cada boliviano que el gobierno mete a la economía, a través del efecto del multiplicador fiscal, va generando una onda expansiva en varios sectores de la economía que convierte el boliviano en algo como 1.30, 1.35, dependiendo del cálculo que se haga. Entonces dicen, miren, ahí está la magia. Por eso la economía boliviana, a partir de la crisis ya del 2014, dice, seguimos creciendo, aunque hay que decirlo, crecemos a tasas cada vez menores. Pero dice, no, ahí está la magia, es la magia del keynesianismo. Pero es un keynesianismo que uno tiene que preguntarse, ok, muy bien, el gasto corriente, ¿no es cierto?, sigue elevado y eso obviamente genera problemas fiscales a futuro. Dicen, no se preocupen, el nivel de inversión pública es elevado y eso nos va a salvar a futuro. La pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad social y económica de esa inversión pública que estamos haciendo ahora? Porque eso supondría que pasado este periodo malo, 4 o 5 años, ya deberíamos estar viendo otros sectores que comienzan a generar exportaciones, por ejemplo, o están generando más impuestos que van a sustituir o complementar los viejos impuestos como el hidrocarburos, como otros como el IVA y otros. Entonces la pregunta es, por ejemplo, de estos miles de millones de dólares, de estos 60.000 millones de dólares que se han invertido, por ejemplo, en el teleférico, ¿vamos a ver el retorno de eso en términos productivos? En los museos, en los palacios que se han construido, en la fábrica esta, por ejemplo, de azúcar en Buenaventura, ¿dónde está la rentabilidad? Entonces, cuando uno ve estas inversiones, que han sido muy elevadas, uno ve que su rentabilidad va a ser muy baja, no, nada indica que va a ser superior, y por lo tanto, la posibilidad de que genere ingresos futuros a través de impuestos es escasa, y tampoco se ve que esas inversiones estén aumentando nuestras exportaciones. Por lo tanto, uno tiene una tensión ahí tremendamente complicada, porque dice, bueno, ok, están la inversión y el gasto elevados, y a futuro vamos a recuperar esa plata.
nada indica que eso sea así, y por lo tanto, ese déficit público que podía ser transitorio, comienza a preocupar a mucha gente y dice, bueno, 4 años de déficit público es complicado. Y cuando uno ve este keynesianismo vulgar, keynesianismo de guitarra, se ha reproducido con diferentes intensidades en Argentina y Brasil, y les han dejado unos huecos fiscales brutales que ahora los gobiernos posteriores a los gobiernos populistas tienen que resolver, y la manera es clásica, ¿no? Tienen que hacer ajustes de gastos, tienen que hacer ajustes de inversiones, y por supuesto los populistas que estaban en el gobierno comienzan a chillar y dicen, ahí están los neoliberales cortando los gastos, la inversión, cuando ellos han creado unos déficits públicos gigantescos cuando estaban en el gobierno y no se han atrevido a cerrarlos, porque en algún momento hay que hacer el ajuste. Y bueno, ese es el caso de Argentina y Brasil, que ahora están sufriendo horrores para cerrar sus brechas fiscales. Pero ¿qué pasa con Venezuela? Pues ahí realmente el Estado está quebrado y no hay ninguna chance en el corto plazo de que se resuelvan las cosas, y va a ser tremendamente complejo y va a tomar varias generaciones resolver ese problema. Entonces uno tiene por un lado la idea de que no vamos a poder financiar. ¿Cómo se ha estado financiando nuestro déficit público en el corto plazo? Primero, pérdidas de reservas internacionales. Recordarán ustedes que estas estaban alrededor de 4.000 millones de dólares y ahora están un poquito más que 10.000 millones de dólares. Y estos 4.000 hemos perdido en lapso de 2 años y poco. El gobierno se ha estado endeudando también un poco más. La deuda externa ha pasado de 17, 18 a 22%. Uno dirá, bueno, es bajo, no se preocupen. Recordemos que una cosa que no se habla es que este gobierno, además del shock positivo de ingresos que ha recibido, del gas, de los minerales, de estos 60.000 millones de dólares, el gobierno también se ha beneficiado de un perdonazo de la deuda. Allá por el 2004, 2005, el HIPIC, los países altamente endeudados, tuvieron un tratamiento de parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de países amigos, donde les han perdonado la deuda. Nuestra deuda externa, hasta el 2004, 2005 aproximadamente, era el 60%, un poco más del 60% del Producto Interno Bruto. Eso bajó de la noche a la mañana a 14%. Entonces el gobierno, cuando entra, recibe una enorme cantidad por la suerte de precio de las materias primas, y encima recibe una deuda saneada que le habían bajado significativamente. Entonces es un escenario espectacular. Entonces el gobierno tiene margen de crecer en su deuda externa, y eso ha estado financiando parcialmente el déficit público, y ahora estamos alrededor de 22, 23% del PIB. Eso es la deuda externa. Si a esa deuda le sumamos la deuda interna, la deuda que tiene el Estado boliviano con nosotros, con la mayoría de los ciudadanos y empresas, vamos a ver que esta deuda llega al 40%. Entonces, esa es la forma que el gobierno ha estado financiando. Recapitulando, deudas, ¿no es cierto?, pérdidas de reservas internacionales y, por supuesto, tolerando, ¿no es cierto?, déficits públicos más elevados. Y también otro tema que es bien interesante, que también lo puse hoy en mi artículo de Página 7 y otros periódicos nacionales, es que el gobierno ha estado presionando más a la renta interna, es decir, recaudando un poco más de los impuestos tradicionales, IVA, UT a las empresas, a nosotros. Y esto se ha mantenido a alrededor de 19-20% del PIB. Eso es bastante elevado para cualquier país. Mucha gente dirá, bueno, pues entonces hay que paguen los gremiales, que paguen los cocaleros, etc. Pero el margen ya está bastante, la presión tributaria que se llama es de alrededor del 20%, y eso es bastante elevado. Por lo tanto, si uno no encara con seriedad, si no busca un keynesianismo más responsable, inteligente, que diga, a ver, cortemos estos gastos, ¿no es cierto?, hay mucho gasto superfluo en el gobierno, como ustedes seguramente se imaginarán, en propaganda, en edificios que no tienen sentido, etc. Pero mantengamos la inversión, pero no en cualquier cosa. La inversión pública tiene que ir complementaria al sector privado. Tiene que aumentar la productividad de la economía. La inversión pública tiene que mejorar tu sistema de salud, tu sistema de educación. Tu inversión pública tiene que tener notoria rentabilidad para que en el mediano y largo plazo estas inversiones públicas generen más impuestos para el país y, por supuesto, generen más recursos de exportación, por ejemplo.
Caso contrario, ¿no es cierto?, este déficit público que está creciendo, ya van 4 años de déficit público, puede ser uno de los problemas más serios de afrontar hacia adelante. Entonces, el déficit público, pues, va bajo la consigna que he puesto hoy día también en mi artículo, patria o muerte, gastaremos. Y siguen gastando y siguen invirtiendo bajo esta idea de que solo meter plata en la economía resuelve todo y no importa dónde coloques la plata, que esto automáticamente va a hacer crecer la economía o va a sostener el mercado interno. Pero esto funciona en la medida que estos gastos, por ejemplo, van a reactivar la economía, pero de Perú, de Chile, porque tienes un tipo de cambio apreciado que te permite importar inflación de afuera, te permite importar alimentos. Ustedes han visto en las noticias últimamente que el Bolivia ha aumentado la importación de papas y cebollas, y son varios productos alimenticios que están en la misma dirección. Entonces, el déficit público es elevado. Nosotros debería comenzarnos a preocupar. Tenemos que ser capaces de ir resolviendo poco a poco, de manera no traumática, ese tema. Está el tema, en ese caso, del pacto fiscal, por ejemplo, que sería un instrumento a través del cual uno hace un ajuste sin matar, digamos, otro sector. Pero de lo que aquí no se trata es el corte carnicero como en el periodo neoliberal. A ver, el déficit público es muy alto, corte esto sin mirar. Ese es el corte carnicero. Tenemos que ir a un corte cirujano, cuidando las vértebras, los vasos sanguíneos de la productividad, de la educación, de la salud, pero además focalizando la inversión en los lugares donde haya mayor rentabilidad. Lamentablemente eso no ocurre. Entonces el déficit público es uno de los desafíos centrales de esta gestión que seguramente vamos a discutir en los próximos